doctora Andrea Pavón, estudiante del programa Contaduría Pública, segundo semestre en la Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Colorado Prada, también es estudiante de segundo semestre de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Ciencias Empresariales, y mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Vega y al igual que mis compañeras, soy estudiante de segundo semestre de la Universidad de Pamplona y estamos dirigidos por el docente Anderson Archila. Por medio del siguiente video queremos contextualizar qué efectos ha generado el COVID-19 en el comportamiento microeconómico del país y a su vez de la región, haciendo un énfasis puntual en la educación. Para empezar, a estas alturas ya todos somos conscientes de la crisis que generó y que aún se genera en nuestro entorno a raíz del COVID-19 en el país, que desde el 6 de marzo, con la confirmación del primer caso de COVID, según el Ministerio de Salud, se han ido implementando algunas leyes, algunos decretos, algunas resoluciones para tratar de disminuir los contagios y las muertes. Esto ha ocasionado múltiples efectos económicos y sociales. Dentro de estos podemos destacar el desempleo y la crisis financiera. En el resto del país, que la pandemia del coronavirus llegó a un aumento del 6,8% porcentuales de la pobreza monetaria, que ascendió a 42,5 en el 2020, lo que significó que 3,6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria en el año 2020. Esto se sacó de la Universidad Libre. También en el periodo de enero a noviembre del año 2020 para la ciudad de Cúcuta alcanzó la tasa de desempleo del 18,2%, incrementando el 1,9% el año anterior. También sufrió otro efecto como fue la reducción del IPC. Y como podemos mirar en la tabla, el IPC disminuyó del 3,52 al 2,54 en el 2020. Eso quiere decir que se desaceleró la economía colombiana. También otro de los efectos socioeconómicos fueron los cierres de los locales, en los cuales durante el año pasado hubo un total de 5.000 espacios entregados a nivel nacional y un 80% de acuerdos para el pago de los arriendos. También podemos observar las categorías más afectadas por la COVID, como fue la categoría del entretenimiento, dentro de la cual abarca el turismo. Ya haciendo énfasis en el aeropuerto internacional, podemos evidenciar en la gráfica del 2019, pasó el 2020 de 110.133. También podemos ver en la ciudad de Cúcuta la ocupación hotelera en norte de Santander, de enero del 2016 al 2020 se hace la gráfica y podemos ver que anteriormente tenía un límite de 38,2% y un máximo de 50,3% que había sido evidenciado en el año 2019. Para el año 2020, pues debido a todos los efectos y las circunstancias ya se evidenció un 18,6% de la ocupación hotelera. La gastronomía también fue otra de las partes bastante afectadas por el COVID, ya que en lo recorrido del año 2020, 22.000 restaurantes han cerrado sus puertas y otros 20.000 de ellos se mantienen activos gracias al proceso de reapertura. También podemos evidenciar como un efecto positivo del COVID la disminución en el índice de violencia, específicamente los homicidios se reducieron el 4,6% en relación al año 2020. También las muertes en medio de riñas del año 2019 fueron 2.663 en el 2020. Lo contrario pasa en la ciudad de Cúcuta. En la ciudad de Cúcuta los homicidios incrementaron en un 30,1% en relación a la violencia. O sea, la ciudad de Cúcuta fue una de las ciudades que incrementó los homicidios mientras estaba la pandemia. También podemos observar otros efectos, como fue la migración de la población venezolana también disminuyó, ya que según el director general de Migración de Colombia, la cifra fue un 2,35 menor registrada la del año 2019, ya que ese comportamiento de la migración venezolana pues se da debido a la emergencia sanitaria y los cierres de frontera. Otro de los efectos que se pudo apreciar fue los desplazamientos de la demanda a la derecha
de empresas como fueron las droguerías, funerarias, empresas de domicilio, produjeron un efecto secundario dado a que ciertos productos tuvieran una demanda mucho más elevada, inclusive en el caso de las droguerías y las funerarias tuvieron hasta una situación de escasez. Es importante aclarar que la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha traído consigo un sinnúmero de complicaciones, no solo en el sistema de salud, sino en lo social y económicamente. En el caso de Colombia, la odisea comenzó el pasado 3 de marzo del 2020, cuando se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el territorio nacional. Como medida de prevención, el gobierno nacional decidió cerrar las instituciones públicas y privadas, dando lugar a un modelo de educación en casa. Partiendo de esta premisa, abordaremos las afectaciones del COVID-19 en la educación en Colombia. Como primera circunstancia está el cierre de las escuelas. A la mayoría de los colegios, el anuncio del cierre de las clases los tomó por sorpresa, teniendo en cuenta que la educación a distancia ha sido impartida mayormente por algunas instituciones de educación superior, lo que a su vez supuso un reto para los maestros de colegios públicos y privados, pues no estaban preparados para esto. A esto le sumamos que el 35% de ellos son mayores de 60 años y este cambio ha sido contundente, viéndose afectados drásticamente los estudiantes. El cierre trajo consigo efectos devastadores para niños, niñas y adolescentes, dentro de los cuales se destacan el rezago escolar y un incremento en los niveles de deserción en los colegios. El riesgo es mayor para los hogares más vulnerables, ya que no cuentan con el apoyo en recursos económicos, tecnológicos, de conectividad para desarrollar sus actividades, o bien sea porque no cuentan con la ayuda de padres o cuidadores que los orienten y les permitan continuar con su aprendizaje. Para muchos estudiantes, esta ausencia en los planteles educativos supone la interrupción de servicios importantes, como la alimentación o la protección ante riesgos de maltrato. Esta situación también los recarga de estrés e inclusive puede haber un número o un mayor aumento en los riesgos de problemas de salud. Por otro lado, el desempleo, la pérdida de ingresos y los efectos de las enfermedades para aquellas personas que se contagian limitan la capacidad de los hogares para mantener a los estudiantes en el sistema educativo. Factores como no tener dinero para la pensión, para no pagar el servicio de internet, la compra de un computador o inclusive la compra de un teléfono inteligente a la hora de recibir una educación de calidad, que para nadie es un secreto, antes de iniciar la pandemia ya se vivió una crisis de aprendizaje a nivel nacional. Esto aceleró y agravó la brecha educativa. Se estima que el 50% de los niños de 10 años no pueden leer un texto ni responder preguntas. Las siguientes diapositivas están basadas en los resultados obtenidos en las pruebas PISA en 2018, en la cual se contó con la participación de 244 instituciones educativas, de las cuales el 42,8% son instituciones urbanas, el 35,2% instituciones rurales y el 20% instituciones privadas. Y la participación de 7.522 niños, de los cuales el 51,3% son niñas y el 48,7% son niños. La encuesta realizada por el DANE se realizó en total a 23 ciudades por medio de llamadas telefónicas. Se le preguntó a los padres sobre la actividad o sobre la frecuencia de los niños a la hora de realizar las actividades educativas, evidenciando que en el mes de septiembre el 84,4% entregó sus actividades y en el mes de febrero se evidencia un alza al 89,5%. A continuación, veremos los efectos que se esperan a mediano y corto plazo y largo plazo del COVID. Dentro de los efectos directos del COVID está la no asistencia, la educación a primera infancia sufrirá más, la salud mental se deteriorará, habrá un cierre de escuelas tanto privadas como públicas y un impacto a largo plazo, pues pueden ser que los peores resultados en la educación, puede haber mayor crimen y violencia, un número insuperable de desempleo y los jóvenes por fuera del sistema educativo. Superior en tiempos de COVID-19. En la segunda reunión del diálogo virtual con rectores de universidades líderes de América Latina, realizaron unos aportes oportunos, beneficiarios a la situación que se estaba viviendo.
Los efectos del COVID-19 han sacudido las estructuras socioeconómicas a nivel mundial y las instituciones de educación superior no fueron una excepción, afirma Vicentini Isabel Cristina en julio del 2020. Ahora bien, teniendo en cuenta las medidas implantadas por muchos gobiernos del distanciamiento social, se obligó a todas las instituciones a ubicarse en un entorno de digitalización, implementar la tecnología como hoy en día el medio fundamental para adquirir el conocimiento. En el caso de las universidades, se tuvo que coaccionar la pedagogía a los de la teleeducación para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. La deserción es un concepto que en Colombia es entendido como la suspensión o la pausación de un ciclo académico y por ende la no culminación de un proyecto formativo, que en este caso nos referimos a la educación superior a un nivel de técnico profesional, tecnológico y universitario. Se considera que un individuo se convierte en desertor cuando, al ser considerado estudiante de una institución de educación superior, no presenta actividades académicas por 2 semestres consecutivos. Desde una perspectiva nacional, la deserción compromete la estabilidad económica de las instituciones educativas, así como también la calidad de los procesos administrativos y académicos. Constituye un costo económico y social que es asumido por las familias, las universidades y el Estado. Pero el tema de las deserciones no se ha vivido únicamente desde la problemática del COVID-19, sino desde mucho atrás. Por ejemplo, en el año 2005, en algunos estudios realizados por el país, se estimó que la deserción universitaria tuvo un costo de $153.963.745, afirma Guzmán y Franco en el 2006. En el ámbito social nos enfocamos en la Universidad de Caldas, que durante el segundo semestre del 2014 presenta una tasa de deserción por periodo de 14.1%. Podemos ver que en el primer semestre fue una tasa de deserción del 14.1%, al igual que el segundo semestre. Durante el tercer semestre fue el 29.3%, y para el cuarto semestre la tasa de deserción subió a 32.6%. Esto fue tomado desde el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior, EXPADIS. Entonces, en la gráfica nos podemos dar cuenta que para el 2010, en los técnicos profesionales, empezó con una tasa del 9.89% de desertores y finalizó para el 2018 con una tasa del 8.79%. Y pues nos podemos dar cuenta que al 2018 se estaba disminuyendo tanto en los técnicos profesionales como los tecnológicos y los universitarios la tasa de deserciones. El COVID-19 fue detectado por primera vez en diciembre del 2019 y desde aquel momento el mundo entero ha estado sujeto a múltiples cambios, presentándose cambios o impactos sociales, políticos, económicos y educativos. Monitorizado por la UNESCO, el impacto del coronavirus en educación, se estimó el cierre de instituciones de la siguiente manera. El 91.3% nos muestran que la cantidad de instituciones cerradas y un 8.7% solo como las disponibles, que realmente no eran muchas. Con la aparición del COVID se cerró todo. El porcentaje de las instituciones cerradas equivale aproximadamente a 1.575.270 millones de instituciones, tomado del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. La presencia del COVID-19 ha vaciado la presencia en las aulas y se ha limitado al docente y al estudiante mediante una pantalla de la videoconferencia. Las afectaciones por COVID-19 no escogen a uno solo, sino a todos. Aquí no fue que unos sufrieron ciertas afectaciones, ¿sí? Y otros no. Todo fue en general, tanto colegios públicos y privados como las universidades y también los estudiantes. En la gráfica que podemos ver, vemos algunas de las opciones que los estudiantes han tomado. El 73% dicen que seguirán estudiando, pero en
cuanto termine la cuarentena. El 22% propone posponer y el 2% toma la decisión de un retiro definitivo. Finalmente, la presencia del COVID-19 ha cambiado la forma de vivir y de pensar, pero también de aprender. Es ahora cuando los jóvenes universitarios tienen el papel protagónico para adquirir conocimiento. Las universidades tienen un desplazamiento en la curva de la demanda, porque día tras día se han venido reduciendo los estudiantes, quienes se convierten en desertores por múltiples razones. La principal, el COVID-19, y el aumento de muchos factores económicos. Podemos ver que en el 2019 la reducción de estudiantes era del 60%. Para el 2020 se redujeron al 30% y para el 2021 una reducción del 10%. Como conclusión, la pandemia se traduce en un constante equilibrio entre el mantenimiento de la economía y la salud de la población. De allí que las medidas implementadas por el gobierno, como la reactivación de sectores de la economía de manera gradual, garantías por medio de línea de créditos, subsidios a la nómina, sean la solución para evitar una destrucción masiva del aparato productivo y, como consecuencia, un incremento en el número de desempleados. Muchísimas gracias.